Very much, Ahora Cynthia. invitamos al escenario a dos líderes y estrategas empresariales, Germán Efromovich, presidente de Synergy Group, y Carlos Enrique Cavalier, coordinador de Sueños de Alquerida. Junto a Cynthia Montgomery conversarán sobre la estrategia y el liderazgo para crecer. Bienvenidos. Nice to see you again. Hi, so nice to meet you. Yeah, thank you. Mucho, qué chévere volverte a ver, qué chévere volverte a ver, un placer conocerte. Siéntese donde quieran, por favor. At HBS, what we know. En HBS lo que nosotros sabemos es que las estrellas son los líderes de negocio. Y estoy absolutamente encantada de tener la oportunidad de hablar con estos líderes acerca de las compañías increíbles que han logrado crear y la inspiración que podemos obtener de estas dos mentes. Así que bien, un poco de historia primero. Schumpeter, él fue la destrucción creativa. No voy a hablar de la destrucción creativa, es la idea. Algo está funcionando y de pronto viene algo y les da un golpe en la cabeza y la ventaja muere y un producto nuevo ingresa al mercado y entonces el mundo cambia y el mercado cambió completamente. Yo no había leído este libro, lo leí recientemente y de hecho él habló mucho de los gerentes y lo que él dijo es que muchos de los gerentes les gusta mantener las cosas como están, les gusta el statu quo. Los gerentes en el fondo les gusta el status quo. Y él dice, para que se pueda lograr un cambio significativo que importe, ustedes tienen que estar dispuestos a remar contra la corriente. Así que dijo lo siguiente, para que el desarrollo económico florezca, los gerentes tienen que remar contra la corriente, tienen que dar un paso adelante y tomar la iniciativa de tomar una empresa y llevarla al futuro. Y para esto tienen que estar dispuestos a construir algo que no exista hoy por hoy. Y este tipo de personas las llamó los Man der Tat, Man of Action, así se tradujo, o sea, hombre de acción o entrepreneur. La palabra entrepreneur, emprendedor, gente de acción, emprendedores, gente que está dispuesta a construir algo que no existe. Es lo que tenemos acá sentados con nosotros. Muy bien. Yo sé que ellos no necesitan ninguna presentación de ninguna naturaleza, así que voy a hacer la presentación muy corta porque todo el mundo sabe la historia de este par de personajes que tenemos acá sentados, pero quisiera sí arrancar con Carlos Enrique Cavalier. Una de las cosas, cuando hablamos de lo pequeño que es el mundo, y esas cosas como que me sorprenden, que me deslumbran, que conozco gente en mi salón, ¿sí? Veo personas como ella, que ya la vi en el salón y luego me la encuentro en otro lugar del mundo, que es el caso con Mr. Cavalier. Y les puedo decir, él es el líder de Alquería. Esta productora de leche comenzó en 1965, la arrancó su abuelo con el deseo de hacer un cambio gigante en Colombia, promoviendo la ingesta de leche pasteurizada en vez de leche fresca, para evitar enfermedades, el contagio de enfermedades. Luego Carlos Enrique asumió el liderazgo de la empresa en 1992 y ha hecho un número significativo de transformaciones en la empresa, y hoy por hoy la empresa es la planta de ultrapasteurización más moderna del país y tiene capacidad operativa en la zona andina. Se caracterizan por su excelente calidad en su innovación constante en tecnología y son líderes en tecnología y generan mejoras constantes. Así que me impresiona también que ellos hayan hecho como este esfuerzo real de devolverle cosas al país. En algún momento hicieron una fundación
con el propósito de solucionar necesidades de las comunidades de educación, necesidades de educación de las comunidades. Nuestro segundo invitado, algo que yo quiero decirles es que nosotros le ponemos nuestras vidas de niños y de adultos en las manos de la gente que produce leche, porque nosotros tomamos leche a ciegas. Entonces, pues, sé que cuando me tomo una leche es la mejor calidad del mundo, ¿cierto? Entonces, eso nos lleva a nuestro segundo invitado, Mr. Efromovich. Cuando pensamos de la estrategia de negocio que evoluciona en distintos mercados, las empresas de Mr. Efromovich están diversificadas en muchos sectores. Hay empresas presentes en muchos sectores: envíos, oil and gas, hasta aviación, hoteles. Tiene compañías en todos los sectores de la industria. Nació en Bolivia, creció en Brasil y es nacionalizado colombiano, lo cual es bastante interesante ya esta tripleta. Mr. Efromovich es uno de los emprendedores más destacados de Latinoamérica. Se destaca por tener nuevos negocios todo el tiempo y los lleva a futuro, los lleva a distancias insospechadas. Así que quiero comenzar devolviéndome al sector de los muebles, que no es muy atractivo realmente. Entonces, primero se acuerdan la empresa que entró a este mercado y muchos otros jugadores que entraron a esta industria y no les fue muy bien. Estos dos personajes que tengo enfrente escogieron dos sectores de la industria bien complicados, y les soy franca. Quiero preguntar, ¿por qué escogió la aerolínea? O sea, la industria de la aviación, ¿por qué la escogió? El retorno de inversión promedio en ese sector es -10. Es -10 en este sector de la industria en el mundo. Y la de los lácteos también es impresionantemente competitiva. Entonces, ¿cómo están floreciendo en estos sectores de la industria tan complicados que escogieron ustedes dos? Primero que todo, buenos días para todos. Cuando me invitaron acá, yo no sabía si es que me tocaba cantar enfrente de ustedes, o de verdad no tengo ni idea para qué me habían invitado. Pero de verdad, muchas gracias por estar acá. Es un honor estar enfrente de ustedes. Fue de la otra forma, fue al revés. Nosotros no buscamos las aerolíneas. La aerolínea me buscó a mí, realmente. Nosotros nos metimos al negocio de las aerolíneas por accidente. Este no era nuestro negocio nuclear. Nosotros éramos como los invitados, éramos los nuevos en el barrio. La experiencia con las aerolíneas arrancó en 1998. Alguien que estaba pagando una deuda con King Air. Con King Air estaban pagando una deuda. Yo no soy piloto, a ver. Entonces teníamos un avión en nuestras manos, que era la deuda que nos estaban pagando, y decíamos, ¿qué queremos hacer con este avión? ¿Qué podemos hacer con este avión? Entonces empezamos a cubrir una línea. Los trabajadores de una plataforma usábamos esta nave para volar de Río de Janeiro a la base, donde ellos tomaban unos helicópteros e iban a otra planta. Entonces, y había más gente, entonces demandó un poco de crecimiento porque las carreteras no estaban en muy buen estado, y era un camino de 3 horas más o menos. Había que manejar 3 horas en unas carreteras bastante regulares. Entonces la gente empezaba a necesitar que volar a la planta, volar entre distintos lugares. Esa fue la necesidad inicial. Entonces comenzamos un aerotaxi regional. Ese fue el comienzo. Y ahí fue que Varig, ¿se acuerdan de Aerolíneas Varig? Empezó a caer. Y entonces empezaron a hacer un subsidiario bastante rápidamente. Luego ese subsidiario esa filial empezó a volar regionalmente. Entonces compramos aviones de 30 puestos, ¿sí? Y me dieron a mí los cupos de esas líneas. Luego empezamos a operar una aerolínea regional, ¿correcto? Luego llegué a Colombia por razones de mi negocio anterior. Después de 2 años de estar aquí en Colombia, alguien me dijo, oiga, ¿no quiere comprar esta aerolínea que está en bancarrota? Y yo dije, no, esto es demasiado grande, para nosotros. Nosotros
solamente volamos turbohélices. Nadie quiere esto. O sea, el problema es que nadie quería esto. Nadie quería esta aerolínea. Nadie la quería comprar. Cuando me dijeron que nadie la quería, yo dije, ah, no, pues qué maravilla. Eso sí, ahora sí la quiero comprar yo. Pero la gente me empezó a insistir. Entonces nosotros, listo, hicimos una oferta inicial. Y no dijeron, no dijeron que no dijeron que sí. Dijeron que sí. Terminaron diciendo que sí. Luego este sí que dijeron no era tan un sí, porque los que tenían que decir que sí eran los acreedores realmente, no los que estaban negociando. Entonces nos tocó devolvernos un poquitico nuestros pasos. Y desde ese punto, a ver, en 2002, en el 10 de diciembre de 2004, ahí fue que tomamos las riendas de Avianca. La empresa estaba en muy malas condiciones. Estaban operando aviones muy viejos, todos eran leasing, todos estaban en leasing. Y desde ese punto nosotros empezamos a hacer dinero, no a ganar dinero. Acuérdense que hacer dinero, a ver, el verbo que ustedes usan no está correcto. Hacer dinero los mete a la cárcel. Ustedes ganan dinero, ¿ok? Porque hacer dinero como tal, con el verbo, es ilegal, ¿ok? Entonces tienen que ganar dinero. Lo están oyendo de Efromovich, ¿ok? Así que hoy por hoy, Avianca, tenemos una larga historia juntos. Después de 6 meses, volteamos la torta, como se dice vulgarmente. Hoy en día operamos 200 aeronaves. Hicimos un merger, una fusión. O sea, nosotros estamos indexados en la bolsa de valores. Es un negocio completamente distinto al que estábamos haciendo antes. Y disfruto cada uno de los momentos de este negocio. ¿Cuál fue el elemento fundamental para ustedes poder cambiar este escenario, para poder modificar la situación de Avianca? ¿Qué hicieron bien? Yo estaba, de hecho, oí su presentación y felicitaciones. Usted habló de tratar de hacer cosas distintas en el negocio de las aerolíneas. No hay demasiadas cosas diferentes que usted pueda hacer. Usted toma un pasajero y lo lleva del punto A al punto B. Y lo lleva de forma segura. Usted, o sea, no puede montarse un pasajero y no puede salir del avión como un sobreviviente. Tiene que ser un pasajero en el punto A y en el punto B. Entonces, ¿de qué se trata hoy por hoy? ¿De qué se trata? Por supuesto, número uno es seguridad y servicio, ¿correcto? Seguridad y servicio. Lo más importante es que estamos hablando de personas. Lo más importante para mí, en mi opinión, usted puede tener muchas ideas, usted puede ver cosas que la gente de repente no va a entender o gente que de pronto no va a seguir sus ideas. Pero si usted toma gente fundamental o las personas correctas, las personas importantes que le escuchen su idea y que la sigan, va bien. Eso fue lo que pasó. Cuando nosotros tomamos las riendas de la empresa, con la misma gente, no cambiamos una sola persona de los empleados de esa empresa. Nadie vino de Brasil. Nosotros teníamos que aprender de la empresa. Una aerolínea comercial que llevaba volando mucho tiempo. La empresa es la más antigua en el mundo. La aerolínea comercial más antigua en el mundo que sigue volando es Avianca. Entonces tomamos el equipo de Brasil y aprendimos de acá. Hacemos como un plan de intercambio. Así que fue un buen intercambio. Y ¿los empleados creyeron en lo que usted estaba haciendo? ¿En sus estrategias de la empresa? Claro que sí. El reto más importante es que usted logre que la gente confíe en usted. Y una manera de lograr esta confianza, ganar la confianza de la gente, no es por obligación, es que ellos quieran confiar en usted. Usted tiene que estar ahí con ellos. Yo tengo que estar en el aeropuerto. Si usted tiene que llevar las maletas, no sé, tiene que ser un líder. Eso sí hace la diferencia real. Muchas gracias. Carlos Enrique. Muchas gracias. Es un placer estar acá. Por fuera de clase, porque ya nos conocemos. Muchas gracias por este evento de Bancoldes. Doy las gracias por haber organizado este evento. Tengo una historia simpática. Yo estudié gobierno. Yo trabajé en gobierno.
trabajé con Luis Carlos Galán en los 80. Yo lo llevé a Harvard cuando yo fui a estudiar allá en Harvard y luego me devolví aquí a Colombia a trabajar con él, con Luis Carlos Galán. Fui concejal, fui senador, fui ministro. Y nosotros continuamos ese trabajo de gobierno con el presidente Gaviria. Fui electo para el Congreso con el grupo de galanistas. Y luego el Congreso fue revocado por la nueva Constitución y yo me volví secretario general del Ministerio de Justicia. Era un momento muy complicado porque Escobar estaba en la cárcel. Pablo Escobar estaba en la cárcel. Y como lo compartí contigo anoche, él decidió irse de la cárcel sin avisarnos. Entonces fue un momento complicado. Todo el mundo, la culpa recayó en muchas manos. De hecho, yo también fui culpado. No tuve nada que ver con el proceso, pero tuve que reunirme con jueces. Tuve que enfrentarme al mundo judicial acá en Colombia. Yo asumí la culpa, me fui obviamente todo el efecto secundario me golpeó a mí, me amenazó Pablo Escobar directamente, así que yo me fui silenciosamente, me fui a mi casa. Mi casa no tenía trabajo, estaba en el sector de los lácteos. Él era el alcalde del pueblo y él disfrutaba mucho más ser el alcalde que estar enfrente del negocio de lácteos. Él quería arreglar el acueducto, él quería arreglar toda la educación de este municipio, quería construir nuevas escuelas para el municipio del cual era alcalde mi papá en este momento y no quería hacerse cargo de la empresa de lácteos de la familia. Antes de ser ministro, yo había aprendido en Harvard, también había estudiado en los Andes, administración de empresas, y enseñé en todas estas escuelas. Uno de los cursos que enseñé fue los mercados regulados y los mercados perfectos. Cuando yo enseñé lo que yo enseñaba en clase, cuando enseñaba las curvas y las gráficas y todo esto, todas las figuras de economía, yo decía, esto es lo que yo estoy enfrentando en la oficina, o sea, esto es lo que mi papá hace. Cuando yo estaba enseñando la clase, miraba las gráficas, yo pensaba para mí mismo que esto es lo que yo estoy enfrentando en mi negocio. El precio es el mismo, el producto es el mismo, y no había ninguna manera de diferenciarlo. Sin embargo, habíamos atravesado un proceso. Mi abuelo fundó el negocio y, como usted lo había mencionado antes, una botella de leche para nosotros era una botella de salud. Acuérdense que todo esto tenía que ver con la salud. Esto todo tenía que ver con botellas de leche que protegían la salud de la gente. Entonces queríamos tener como un pequeño diferenciador. Entonces empezamos a hacer estudios de branding para poder hacer una diferenciación clara de la marca, persiguiendo una mejor calidad de la leche. En el proceso de pasteurización queríamos diferenciarnos. Todo el mundo el resto de los competidores estaban haciendo cualquier cosa con la leche. Nosotros queríamos hacer algo distinto, queríamos diferenciarnos. Y lo que sucedió es cuando quise como entender qué es lo que estaba pasando. Y luego empezamos a decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer para ser distintos? Entonces el proceso de la estrategia, empezamos a seguir un proceso de estrategia. La estrategia era diferenciarnos. Esa era la estrategia, porque no queremos diferenciar el precio y expandir con nuevos productos. Esa no era la estrategia, era diferenciarnos. Entonces lo que hicimos fue el UHD, el proceso UHD, que era importar paquetes, importar los empaques y pasteurizar acá. Antes no era permitido hacer todo esto.
empezamos a diferenciarnos y nos dimos cuenta que con el uso de la tecnología ya la gente no tenía que hervir la leche en la casa. Así que entonces nosotros estamos listos para... Ya no tienen que hervir la leche en la casa. Usted la puede servir directamente, la saca del empaque y la sirve en su vaso. La puede dejar en la nevera, se la puede dar a su hijo de manera segura. Porque cuando la gente hervía la leche en la casa, se regaba, era todo un drama. Entonces el empaque, la marca, empezamos a usar distintos canales de distribución. Ahora tenemos 150 puntos de distribución. Y luego descubrimos que el mercadeo y el branding tenía que ser diferenciador también, el producto, el sabor, los canales de distribución y luego el storytelling, la historia que estábamos contando. Entonces empezamos a contar el storytelling, lo empezamos a hacer de por qué era bueno. Tratamos de explicar las diferencias funcionales, de por qué hacemos lo que hacemos. Empezamos a contar historias de por qué Alquería era distinto. Queríamos transformar las cosas. Así que, y tratamos de acercarnos mucho a los niños. Ahora tenemos una marca muy diferenciada. Somos el top of mind, estamos el 40% de top of mind en las amas de casa, 84% de reconocimiento de marca. Y estamos muy cerca a ser el primer productor de leche en Colombia. No nos enseñó a ordeñar una vaca, pero bueno, gracias igual. Una de las cosas de las que me doy cuenta que tienen en común entre el primer panel y el segundo panel, ellos no aceptan no como respuesta, ¿verdad? Que todos ellos no toman un no como respuesta, no lo aceptan. Los primeros 3 panelistas les dijeron no varias veces, pero ellos siguieron adelante y no aceptaron no como respuesta. Y son situaciones muy parecidas, son industrias muy complicadas. Como los dos ya dijeron, estos son commodities, estos son mercancías, estos son commodities. Es muy difícil diferenciar un commodity, pero vean que el no lo tomaron como respuesta. En las aerolíneas, entonces, pudieron dar cuenta que el servicio al cliente puede ser un diferenciador. En la industria de los lácteos, ¿qué tal incrementar la calidad, cambiar el empaque, cambiar el logo? Eso pueden ser diferenciadores. Si ustedes están funcionando como en un mercado muy plano, tienen que saber cómo diferenciar sus productos, sus compañías. Y esto me gustó la diferencia de ganar dinero en vez de hacer dinero, porque si la gente pudiera salir al mercado a hacer dinero, pues no habría diferencia. Es crear diferencias en situaciones muy complicadas, en circunstancias de incertidumbre. Entonces, uno de los problemas que surgen mucho al trabajar con los ejecutivos es que muchas veces van a decir, ok, en mi empresa la gente diseña una estrategia y esto es como una manera de hacer como una tarea, luego la escriben, alguna de esas estrategias se implementa, otras no, y luego se pregunta, bueno, esta es la manera como toca hacer las cosas, ok, puede que sí, puede que no, pero yo estoy muy interesada en saber lo siguiente, si ustedes hablan con la gente en sus negocios, todos ustedes se han diversificado a otros distintos sectores de la industria, ¿correcto? Pero me pregunto, ¿la gente está consciente de la estrategia de sus negocios? ¿Y cómo participan los empleados en la estrategia de sus negocios? Estamos hablando de cientos y cientos de personas que trabajan en empresas. ¿Cómo estas personas se involucran en la conducción o en la implementación de la estrategia y de la visión de la empresa? Primero que todo, ellos tienen que sentir que son parte, que es de ellos, que ellos son los dueños de esa estrategia, ¿ok? Que ellos tienen participación activa. Lo otro es que tienen que sentir que son considerados por la alta gerencia, que se les da el valor, no el valor monetario, obviamente la plata necesita para vivir, ¿correcto? Pero
va más allá del dinero. Si la gente cree firmemente, una persona que va al trabajo solamente por un salario, listo, perfecto, el salario les va a dar una mejor situación a su familia, va a mejorar sus circunstancias monetarias, correcto, pero en un buen lugar para trabajar, los empleados se sienten parte de la empresa, parte de la estrategia, y una manera para lograr esto es prestarles atención, es darle atención. Yo hablo con el que sea, quien quiera que trabaje en la empresa y quiera hablar conmigo, yo hablo con él, con esa persona directamente. No hay ninguna persona a la cual yo no voy a escuchar, yo no voy a interferir. Hay una jerarquía, obviamente yo no puedo interferir en algunas decisiones, yo en algunos momentos no voy a dar órdenes. Cuando yo veo que algo no está pasando, que algo está mal, yo hablo con la persona responsable de ese proceso, pero al final del día es como un matrimonio, es como una pareja, es una relación que usted establece con su gente, y usted tiene que tener la emoción, la capacidad de escoger a la persona correcta para el trabajo correcto. Es como una pareja. ¿Qué es importante en una pareja? No es importante saber con quién se quiere casar. Hay que saber de quién se va a divorciar eventualmente. Solo entonces puede controlar la situación, puede estar usted, ¿verdad?, en control de la situación. El resto, sí, liderazgo, comunicación. Nosotros definimos y decimos que no tenemos una compañía, sino una familia que comenzó en el 28. Mi abuelo vino a Cajicá, que fue donde comenzó, y él llegaba muy temprano cada mañana, y durante 7, 8 horas él atendía a muchísimos campesinos del pueblo y les daba consultas médicas gratis. Él era doctor. Y yo crecí oyendo esa historia y oyendo que mi abuelo y mi padre cada domingo iban al consejo de la ciudad. Y yo crecí viendo a mi padre dedicándole tiempo al pueblo, a la gente del pueblo y a su negocio. Yo crecí en este ambiente campestre, y como todo niño colombiano, bueno, uno juega fútbol desde que uno tiene 5 años, desde muy pequeño, y todo el mundo con quien yo jugaba son las personas con las que yo trabajo hoy en día. Teníamos equipos de fútbol en el pueblo y yo crecí con ellos. Me enorgullece hoy en día decir que yo no soy de Bogotá, sino de Cajicá, porque yo crecí allí, yo identifiqué a la gente, yo me encuentro todavía a la gente y son mi familia. Así fue como mi abuelo y mi padre trataban a los demás en la fábrica, como una familia. Así que cuando surge un problema, sí, nosotros lo que tendemos a hacer y lo que queremos tener es un gran corazón. Y es un proceso crítico, porque ¿para qué tener un gran balance si uno no puede resolver los problemas de la gente que lo rodea a uno? Y yo leí un libro sobre varios profesores de Harvard sobre liderazgo, y lo que ellos dicen es que, bueno, el cliente siempre va primero, por supuesto, pero los accionistas no van de segundo tampoco. Los colaboradores, las personas que trabajan en la empresa, ellos son los que van de segundo, y uno realmente tiene que tomar esa decisión de que los accionistas van de terceros. Como usted estaba diciendo en su charla, la gente tiene que entender la estrategia, tienen que tener ese sentido de pertenencia, saber hacia dónde nos dirigimos, y nosotros tenemos que preocuparnos por ellos. Por supuesto, también preocuparnos por lo que nosotros hacemos, pero cuando una persona me dice, ¿usted me contrató?, yo le digo, no, yo no lo contraté a usted, usted me contrató a mí. Nosotros tenemos este trabajo que hacer juntos y usted decidió venir a mí. Usted fue el que me contrató a mí.
Y el día en que usted se vaya, el día en que decidamos que esa persona se pueda ir, va a ser esa persona la que nos despida a nosotros, porque el talento de esa persona y el talento de miles de personas, eso es lo que hace Alquería posible. Su disposición, su amor, su empuje. El año pasado nosotros hicimos un comercial con una promoción de balones de fútbol, de 400.000 balones de fútbol, y el actor principal era uno de nuestros distribuidores. Él lanzaba la pelota y casi que hacía el gol de James en su camión y todo el mundo podía ver eso. Entonces muchas veces uno tiene que poner a la gente ahí, exponerlos a las pantallas, en la televisión, simplemente para realmente proyectar esa imagen. Y lo sentido, el 98% de la gente dicen es muy importante o importante. Y luego uno les pregunta, ¿cuántos de ustedes han encontrado sentido en sus trabajos? Y menos del 50% responden positivamente, menos del 50%. Es muy interesante porque lo que encontraron al hacer más preguntas era que no se trataba de cosas como tener una mejor cafetería o hacer un gimnasio dentro de la empresa. No se trataba de darles muchas cosas para su felicidad diaria. Se trataba de darles trabajo que ellos sintieran que era significativo, con el cual pudieran hacer una conexión entre lo que ellos estaban haciendo, cómo gastan su tiempo, y hacer algo grande y significativo. Entonces, cuando uno oye de estos líderes lo importante que es el hecho de que la gente se sienta involucrada, que contribuyan a las ideas, que cuiden las ideas y las lleven a cabo, pensar cómo es que ellos encuentran un significado y un sentido en lo que hacen. Me sorprende el crecimiento de sus negocios porque usted se diversificó de una industria a otra. Y Carlos Enrique, usted pasó de un producto a otro. ¿Nos podría hablar sobre crecimiento? Porque, como sabemos, el crecimiento es un gran reto. Es un gran reto para mucha gente en muchísimas industrias, pero de alguna manera usted ha encontrado maneras para poder escalar montañas nuevas. Entonces, ¿nos podría hablar de dónde viene este crecimiento y cómo se da? Primero hay que llenar los vacíos. Encuentre los vacíos y luego llénelos. Hay que poder ver esas brechas. Como usted dijo anteriormente, nosotros hicimos diferenciaciones y nosotros llenamos esas brechas, pero también hay que conquistar un poco esa parte del mercado en la que otros no les está yendo tan bien. Esa es una manera de crecer y, por supuesto, todo se trata de oferta y demanda, de oferta y demanda, y ahí es cuando uno sale de ese pequeño círculo, esa pequeña burbuja de su pueblo, de su país, y uno va tan lejos como sea posible. Pero hay que tener cuidado, porque no importa qué tan agresivo, qué tan optimista uno sea, hay que ser sostenible. De lo contrario, si uno no tiene esa base, cuando uno caiga, uno se puede morir. Entonces hay que estar listos para caerse, pero no para morirse en la caída. Si usted mira a Latinoamérica, por ejemplo, Colombia es una excepción porque en Colombia nosotros no tuvimos en los últimos 50 o 60 años hiperinflación, no tuvimos dictaduras, todos esos problemas que sí se dieron en la región. En Brasil, por ejemplo, donde yo comencé mi negocio de ceros, yo comencé mi negocio cuando teníamos 3% de inflación al día. ¿Sabe lo que eso significa? Es realmente grandísimo. Es 80% al mes casi. Entonces, mucha gente lo ha oído y yo solía decir que, para que se hagan una idea, cuando uno toma un taxi y cuando eso es más barato que tomar un bus, porque uno en el bus paga cuando uno se sube, pero en el taxi uno paga cuando se baja. Entonces, uno
por ejemplo, quiere comprar este vaso. Entonces uno llama al vendedor y le dice cuánto vale. Y el vendedor le dice a uno 10, 11, 12, y el tiempo pasa y los precios van subiendo. Entonces, nosotros somos como un acordeón en esta región, porque nosotros hemos aprendido sobre elasticidad, subir y bajar, y hemos aprendido a estar listos para eso. Mire lo que está pasando en el mundo, en la industria petrolera hoy en día. Bloomberg publicó un estudio que decía que el precio podía viajar a $10. Hay mucha volatilidad, todo va cambiando, y a medida que el mundo se vuelve más moderno con toda esta tecnología, la volatilidad es muchísimo mayor porque la información viaja más rápidamente. Entonces, para poder crecer hay que llenar esas brechas, y también hay que estar listo para dar un paso atrás y hacer los saltos más adelante. Para nosotros el crecimiento ha sido la esencia, de mucho de lo que hacemos, porque nosotros sabíamos desde comienzos de los 90 que la industria iba a cambiar. Con la apertura, con la entrada de Parmalat, de otras compañías que entraron a principios de los 90, nosotros sabíamos que el escenario iba a cambiar. Yo estaba en un negocio que estaba creciendo poco, de 1 a 2% al año, y nosotros dijimos, bueno, si nosotros no crecemos de manera masiva, no vamos a llegar al final, no vamos a poder sobrevivir a largo plazo. Entonces dijimos, necesitamos crecer, y dijimos, bueno, ¿cuántas tiendas hay en Colombia? 60.000, 80.000, 100.000. Y nosotros tenemos 1.800, ¿no? Entonces tenemos que abrir rutas, tenemos que comprar más leche, que fue facilitado por la macropolítica del presidente Gaviria en ese entonces. Los precios no estaban fijos, entonces las restricciones de precios fueron levantadas, empezamos a comprar leche y tuvimos que entender también cómo crecer, cómo llevar a cabo ese crecimiento. Yo he sido un muy buen colombiano porque yo he sido todero, he hecho de todo. Y una de las cosas que yo hice fue trabajar en periódicos. Y una vez yo trabajé en crítica de libros para la revista Semana. Y en 1990, cuando salió el libro de Naciones Competitivas de Michael Porter, yo hice la crítica de ese libro. Y fue un trabajo muy difícil escribir una sola página sobre ese libro, pero fue algo muy enriquecedor porque yo tuve que leer 700 páginas en una semana, entender a profundidad el libro. Pero lo que entendí en últimas fue que cuando las compañías crecen y se vuelven competitivas, simplemente no crecen por todas partes, no, crecen hacia una sola dirección. Uno ve estas compañías que casi que van en parejas en varias ciudades en las cuales son fuertes, en Estados Unidos, en Japón, y empujan así la competitividad de sus países. Y nosotros dijimos, bueno, nos ha tomado mucho tiempo salir de Bogotá. Nosotros hemos construido nuestro crecimiento aquí. Teníamos una población de 6 millones, así que nos encargamos de crecer y crecer en Bogotá. Y únicamente hasta 2005, no el 10 de diciembre, pero sí el 5 de diciembre de 2004, cuando compramos la primera compañía lechera en Cali. Cuando ustedes salgan al receso a tomar café, de pronto lo ven. Ese fue uno de nuestros grandes pasos. Así que nosotros comenzamos a crecer en una secuencia en cada ciudad, porque sabíamos que teníamos que estar presentes a lo largo de todo el país. Y para nosotros, bueno, Colombia en realidad son como 5 países diferentes, porque por un lado tenemos a Cali,
por otro tenemos a Bucaramanga, Medellín, Santa Marta, y así fue como fuimos comprando las compañías lecheras hasta comprar la última en Bucaramanga. Así que pasamos de 30 millones de mililitros al año a 40 millones, y de ventas de 2.5 millones a 4.5. Pero fue casi que una locura, y me alegra oír decir que usted hacía parte de la junta directiva de un hospital psiquiátrico, porque yo pude haber sido uno de sus clientes. Yo tenía casi que esta paranoia de decir, bueno, tenemos que ir corriendo todo el tiempo. Y uno insiste y uno convence a otras personas e invita a otras personas a adherirse a las metas personales, a explorar nuevo territorio, nuevos productos. Y estamos hablando de 6.200 personas. No es simplemente como un ejército, pero incluso un ejército tiene que tener un líder. El crecimiento tiene que ser un proceso muy claro y tiene que seguirlo siendo, y así va a ser para nosotros. Ustedes nos están llevando hacia el camino de los líderes, a analizar a los líderes. Ustedes nos están explicando cómo añadieron valor. Me gustaría oír más sobre eso, porque aquí nosotros tenemos muchos líderes de negocios, algunos que están todavía aspirando a llegar a ese nivel de liderazgo. ¿Cómo ustedes han agregado valor? Muchas cosas han ocurrido con sus compañías, han avanzado, pero ¿por qué ustedes son importantes como presidentes de sus compañías? ¿Cómo agregan valor? ¿Cómo dan valor agregado? Una de las cosas que yo aprendí de uno de mis mentores, que era Enrique Luque Carulla, una de las cabezas de unos supermercados colombianos, era que había que investigar. Él me decía, mire, usted tiene que sentarse en la mesa, ver a la gente, darles galletas, darles un vaso de algo de beber y hablar con ellos. Y yo decía, bueno, esto no es muy diferente a cuando yo estudié antropología y física. Yo me sentaba durante semanas con los indígenas guambianos en el Cauca, iba a las montañas, yo hablaba con ellos, tomaba notas, y así fue como yo en últimas escribí mi tesis. Así es como uno obtiene información, y así es como se hace que sea información significativa, así es como uno desarrolla productos, así es como se hacen los comerciales de televisión. Y entendimos que teníamos que comprender a nuestros consumidores, teníamos que, como yo digo en Alquería, hablar hacia adentro y entender las mentalidades de las esposas, de los niños, de las familias, de cómo compran la leche, de cómo la usan, si hierven la leche, si cocinan con ella, qué hacen con ella y cómo la usan. Y entender ese proceso es algo que hay que hacer a un nivel muy profundo. Nosotros hemos tomado y hemos hecho esta investigación de distintas maneras. Nosotros también en nuestra investigación hemos entendido cuál es la importancia de entender qué es lo que está en el subconsciente de la gente. Entonces, se trata de encontrar métodos para hacer entrevistas, métodos de investigación para entender qué es eso que se esconde en el subconsciente de la gente, cómo entrevistar a esta gente, en qué ambientes hacerles las entrevistas, para poder llegar a entender qué es lo que quieren. Luego hay que presentarles distintas alternativas y bueno, algunas funcionan, otras no funcionan, pero por otra parte, además de los productos, nosotros dijimos, bueno, la leche tiene que ser como la Coca-Cola, ¿no? La gente tiene que encontrarnos en todas partes, había que ser ubicuito y hay que también preocuparse por esa parte del proceso.
también estaban los aspectos de calidad. ¿Qué significaba la calidad para ellos? Entonces hacíamos muchas pruebas de sabor con el producto, preocuparnos de que la gente realmente disfrutara beber la leche, ofrecer otros productos como yogur, leche chocolatada, como lo hacemos ahora con Danone, y hacer estos productos disponibles para los consumidores. También un proceso sobre marginalización, sobre costos, sobre combinaciones de precios para poder penetrar y para poder estar en medio de la publicidad, entrar en los comerciales de televisión. Pero definitivamente para el consumidor uno tiene que sentir que, bueno, este producto líquido con azúcar, como la Coca-Cola, por ejemplo, vale tanto. Entonces nosotros estábamos diciendo, tenemos un mejor producto, pero con menor valor. Entonces teníamos que entender por qué. Me interesa mucho esa psicología de la que usted está hablando. Los primeros dos constituyentes con los que ustedes empezaron fueron entrar en la mente de los clientes para realmente entender qué es lo que el consumidor necesita y valora. Y me parece muy interesante que ustedes empezaron desde ahí, tratando de entender quién es el cliente y qué es lo que este cliente valora y ve. Y luego tener que entender a la gente dentro de la empresa, porque si uno va a motivarlos a que participen desde el nivel más alto, bueno, hay que entender también qué es lo que está motivando a los empleados. Y para mí fue muy interesante que usted mencionara estas dos cosas de primeras. De cierta manera, este desorden obsesivo-compulsivo que yo tengo me llevó a leer Blink hace unos 10 o 12 años, y en este libro el autor mostraba cómo en cada episodio de Plaza Sésamo ellos probaban todo, probaban absolutamente cada parte del episodio. Y Disney, por ejemplo, hace lo mismo. Ellos prueban si el mago debería salir en escena de esta manera o de la otra, y en un momento nosotros aplicamos eso. Dijimos, hay que probar absolutamente todo. Y nosotros al principio comenzamos con una vaca que estaba dentro de un sello. Entonces la gente podía entender y leer lo que estaba ahí, porque las letras estaban adentro. Entonces dijimos, bueno, probemos qué es lo que está diciendo la gente. Y cuando uno le preguntaba a la gente qué dice aquí, la gente decía, bueno, ahí dice al que hería. Y les preguntábamos, ¿ve la vaca? Y nos decían, no, ¿cuál vaca? Y les decíamos, mire, la vaca en este sello redondo. Y nos decían, no, un San Bernardo tal vez. Y nosotros íbamos donde los empleados y les dijimos, ¿usted dibujó un San Bernardo? Y nos decían, no, pero bueno, es que yo la verdad nunca he visto una vaca. Entonces, esto demuestra que hay que probar absolutamente cada parte del proceso. El tamaño del paquete, cómo se ve en el supermercado, pruebas sobre los comerciales antes de que salgan. Y tenemos un departamento de investigaciones con gente muy dedicada que se encarga de hacer todo tipo de investigaciones para poder entender qué es realmente lo que está sucediendo. Mire, podría poner aguardiente en la leche y de pronto eso funcionaría. A mí me aterrorizaba cuando yo daba discursos sobre política. La única manera de confrontar al público era con aguardiente, pero aquí me dijeron que no había, que ya se les había acabado. Bueno, de todas formas es muy interesante, porque en últimas yo tengo la misma historia, solo que desde un punto de vista distinto, porque nosotros sabemos qué es lo que el cliente quiere en este commodity que es la aviación comercial. El cliente quiere un avión nuevo, el cliente quiere seguridad, el cliente quiere su propio tiempo, buen tiempo de rendimiento, un servicio que les ofrezca un buen trato. Así que nuestro problema a la hora de agregar valor era
que nuestra gente internamente entendiera qué es lo que necesita el cliente. Y sentíamos que teníamos que dárselos de una manera muy clara. Y para uno poder entender a su propia gente hay que estar ahí con ellos. Lo primero que uno aprende es que 30% de lo que está en una presentación de PowerPoint es pura carreta. Cuando uno presenta algo en PowerPoint, uno sabe que el 30% de ahí es pura carreta y se puede eliminar. Entonces, también se trata de las estadísticas. Cuando uno informa sobre estadísticas, las estadísticas en realidad son una herramienta, no son una comparación definitiva. Mi padre me decía que las estadísticas son como una mujer en bikini. Uno cree que uno ha visto todo, pero no, uno no ha visto nada. Así que, bueno, lo importante es realmente mostrarles qué es lo que necesita el cliente. Y aún más importante que eso es mostrarles y demostrarles que ellos son capaces de hacer lo que sea que se necesite hacer. Uno puede hacerlo junto a ellos, incluso, no sé, a la hora de darle servicio a la gente en un avión, darle la silla que el cliente necesita. Y uno no lo está haciendo tanto por el cliente, uno no está transmitiéndole algo al cliente, a pesar de que el cliente pues también lo ve y se da cuenta. Pero se trata de darle una lección a la propia gente de uno. Enseñarle quién es el cliente que compra el tiquete de avión. Esa es la manera en que nosotros contribuimos para poder añadir valor agregado. Yo tuve un estudiante una vez que decía que ella había conocido a Sam Walton, el fundador de Walmart, y ella lo había conocido en una tienda de Walmart. Y él estaba ordenando el papel higiénico. Y hoy cuando yo vi su foto, usted estaba recibiendo los tiquetes de avión en el counter. Y bueno, esa conexión entre lo que la compañía significa, sí, bueno, pero mejor calidad que el papel higiénico, ¿no? Bikinis, papel higiénico, esta charla se está poniendo interesante. Yo quiero cerrar con otra pregunta y quería compartir con ustedes que cuando yo hablo de un negocio, del mundo, con o sin ciertas compañías, significa mucho para mí. Cuando yo hablo sobre eso, se trata de hablar del mundo de los clientes, de sus clientes. Y para muchas compañías que operan en países desarrollados, hacia ahí es donde ellos se dirigen, hacia los clientes. Pero a la hora de trabajar con ejecutivos de todo el mundo, yo veo gente de países como Colombia y me parece que tienen una oportunidad que muchos otros en nuestros programas no tienen, porque ustedes pueden volverse significativos en las vidas de sus clientes y realmente hacer una diferencia. Otras personas en otras partes del mundo no pueden esa oportunidad y no pueden hacer eso. Y yo he conocido mucha gente aquí, anoche, hoy, y me he dado cuenta es que uno realmente puede hacer la diferencia en el país. Y yo creo que es un privilegio increíble, pero también una oportunidad muy grande. Muchos líderes de negocios en otras partes del mundo realmente no pueden lograr hacer una diferencia significativa en la salud y en la vitalidad de sus países. Así que yo quería cerrar con esta pregunta. Me gustaría que pensaran en esa conexión entre sus compañías, lo que ustedes hacen en ese mundo de negocios, y cómo el crecimiento y la vitalidad del negocio se conecta con la vitalidad y con la promesa de sus países. Bueno, eso se veía venir. ¿Quién de ustedes dos iba a comenzar? Nosotros
nos dimos cuenta, también por casualidad, que podíamos ayudar a muchos ganaderos. Y bueno, yo estuve en una reunión hace unos 6 años con muchos emprendedores que decían, vamos a crear esta corporación para el desarrollo de la Macarena, que era el lugar donde habían nacido las guerrillas hace 50 años o más. Y preguntaban, bueno, ¿a quién le gustaría participar? Yo estuve allí y las opciones eran aceite de palma, plátano, carne. Y dijeron, por cierto, hay 4.000 líderes en el sector lechero. Y yo dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Me dijeron, bueno, puede hablar con ellos. Y yo dije, es fantástico. Y fue la tercera vez que yo estuve en esa región. La primera vez fue en los 80, que era cuando todos los políticos visitaban a las FARC en sus campamentos. Iban y venían. Nosotros no fuimos en helicóptero, sino en burro. Subimos la montaña en burro. Esa fue la primera vez. La segunda vez fue cuando trabajé en el Ministerio de Agricultura y trabajábamos a favor de estas áreas pobres en esa región. Entonces pensábamos, bueno, ¿qué podemos hacer desde la teoría? Con otro miembro de su facultad en Harvard, que fue profesor mío, y con él pensamos cómo crear y construir desarrollo rural, cómo ayudar a estos ganaderos. Entonces se trataba de garantizar el proceso de la leche, ayudarles con los tanques, y de esa manera tuvimos un crecimiento exponencial. De esos 4.000 líderes lecheros, en 5 o 6 años se convirtieron en 6.000 líderes lecheros. Y de pronto, de 30 a 50 ganaderos en esa área se volvieron 500, y descubrimos que multiplicaron su producción en 4. Ellos no sabían cómo usar muchas de las herramientas que nosotros les fuimos dando. El tema de localización de las vacas, por ejemplo. En qué tipo de suelo ubicar las vacas. Esa fue una herramienta que les dimos, fue una gran experiencia que nos ayudó a entender cómo crecer hasta unos 30.000 ganaderos, crecer la utilidad en 4 veces y crecer esa utilidad neta en 2 o 3 veces. Y nosotros con todas las políticas económicas que fueron tan ventajosas para las áreas urbanas en el país, toda la construcción de los 70s, el UPAC, nos dimos cuenta de que la agricultura estaba sufriendo con este enfoque urbano de la economía, porque además el potencial que tiene este país para exportar leche o cualquier tipo de comida, nosotros tenemos esa área un poco cerrada, así que nuestro potencial es gigantesco y nosotros pudimos crecer de la mano con estos ganaderos. El lunes, por ejemplo, yo estuve en Villavicencio y les estaba ayudando a los ganaderos a entender cómo funcionaban los procesos. Hablamos de temas de utilidades, cómo prevenir que se convirtieran en carne de cañón, por así decirlo. Yo hoy aprendí una cosa, cómo él se inventó el queso y el yogur, ¿no? Eso fue cuando él montó ese burro. Cuando fue hasta la montaña y volvió a bajar, ya eso se había convertido en queso. Pero bueno, yo creo que su pregunta está relacionada con la parte social del negocio. Hoy en día no existe ningún negocio, porque antes se trataba de una imposición o de una obligación y había gente a la que ni siquiera le importaba o que se resistían. Pero hoy en día yo creo que ninguna compañía podría sobrevivir sin
tomar seriamente en consideración esa parte social, ese componente social y gubernamental. Creo que en eso no hay ninguna duda. Por ejemplo, cuando nosotros estamos planeando en este momento, tenemos 7.000 personas que están trabajando en Río de Janeiro, trabajando en un puerto, y tenemos otros 2 en el norte de Brasil. Entonces, la consideración de en qué lugar de Brasil hacer este proyecto no fue solo técnica, sino también una decisión social. Nosotros tuvimos muchísimo cuidado a la hora de terminar escogiendo el estado más pobre de Brasil, que es Alagoas. Y lo que sucedió allí cuando nosotros hicimos este proyecto, nos tomó 4 años obtener la licencia ambiental, y bueno, este es un problema generalizado. Y también dependemos de lo que pase con la economía en Brasil. Ahorita hay muchísimos escándalos como con Petrobras, pero al momento de hacer esa elección de ese lugar, nosotros fuimos a hablar con el gobernador de ese estado y nosotros acordamos conjuntamente hacer algo con las ciudades alrededor, con ese pueblo en donde se iba a llevar a cabo el proyecto. Nosotros escogimos familias, todas eran familias campesinas, y nosotros las capacitamos en todo lo que nosotros íbamos a necesitar. Incluso les dimos uniformes, vasos, y todo esto lo incluimos en la financiación del proyecto. Nosotros tuvimos en cuenta a los negocios familiares que nos iban a proveer esos bienes locales. Nosotros tuvimos unos ejemplos en el área de Niterói que fueron muy eficientes, porque se trata de familias que son muy eficientes, no solo eficientes, sino también productivas, así como usted hizo la diferenciación entre estos 2 términos. Así que, en conclusión, yo creo que este componente es muy importante. De nuevo, es lo mismo que usted acaba de decir. Cada día yo voy a trabajar y yo paso más tiempo en mi trabajo que de pronto en mi vida familiar por fuera del trabajo. Entonces, al final del día, ¿cuál es el significado de mi trabajo, además de poder alimentar a mi familia? Entonces, creo que ese es el componente en el cual todo el mundo tiene que enfocarse, así como Carlos lo está haciendo y así como nosotros también lo estamos haciendo. Muchísimas gracias. Bueno, simplemente quiero decir que nosotros hemos hablado mucho de que la diferencia importa, hacer la diferencia, y es muy bueno terminar en esta nota. No se trata de hacer servicio social los fines de semana en algo que no tiene nada que ver con lo que uno hace entre semana, ¿no? Se trata de incorporar eso en lo que uno hace cada día. Y las historias que hemos oído de estas compañías nos demuestra que ellos están generando una diferencia significativa, no solo en el mercado, sino en la sociedad entera. Cuando nosotros pensamos en líderes que hacen la diferencia, bueno, casi que hemos completado el círculo y el ciclo. Muchísimas gracias. Gracias a nuestros invitados y a todos los asistentes.